Hola, hola, mis amores y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Yo estoy aquí lista para compartir con ustedes una noticia que sé que a muchos de ustedes, especialmente a los fans de las series turcas y del romance en pantalla, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, en nuestros corazones, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Vamos a sumergirnos en el posible regreso de esta icónica pareja a la pantalla, rumores, especulaciones y todo lo que se dice sobre su posible reencuentro. ¿Están listos para esta explosión de información? Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, o si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguna de mis actualizaciones sobre el mundo del espectáculo, las series turcas, chismes jugosos y mucho más. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que cuando se juntan, provocan una auténtica revolución. Su química en pantalla es innegable, su talento actoral, inmenso, y su atractivo, simplemente arrollador. Pero, ¿qué los convirtió en un fenómeno mundial? Retrocedamos un poco en el tiempo. Su ascenso a la fama se catapultó con la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países. En esta comedia romántica, Demet interpretó a Sanem, una joven soñadora y llena de energía que aspiraba a ser escritora. Can, por su parte, encarnó a Can Divit, un fotógrafo aventurero y sofisticado, heredero de una importante agencia de publicidad. La historia de amor entre Sanem y Can fue un auténtico torbellino de emociones. Risas, lágrimas, celos, malentendidos, reconciliaciones. Tenía todos los ingredientes para enganchar al público. Y sin duda, lo logró. Erkenci se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en Turquía, Latinoamérica, Europa y muchos otros lugares del mundo. La serie no solo arrasó en ratings, sino que también generó una legión de fans acérrimos que se dedicaban a analizar cada episodio, a crear fanfics y a seguir cada paso de sus ídolos fuera de la pantalla. Pero más allá de la trama, lo que realmente cautivó a la audiencia fue la innegable química entre Demet y Can. Su complicidad en pantalla era palpable, sus miradas, cargadas de intensidad, y sus interacciones, simplemente adorables. Muchos llegaron a creer que su romance traspasaba la ficción, aunque ellos siempre se mantuvieron herméticos al respecto. Los rumores de un romance real fueron constantes, alimentados por sus apariciones públicas y la manera en que interactuaban en entrevistas. Sin embargo, ninguno de los dos actores confirmó nunca la relación, dejando a los fans con la miel en los labios y la esperanza de que en algún momento su amor de ficción se convirtiera en realidad. Tras el final de Erkenci, ambos actores continuaron con sus carreras por separado, cosechando éxitos individuales. Demet protagonizó series como Doğduğun Ev Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, y la serie para Netflix Aşk Taktikleri, Tácticas de amor, demostrando su versatilidad actoral y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. En Doğduğun Ev Kaderindir, Demet demostró su capacidad para interpretar personajes más dramáticos y complejos, alejándose un poco de la comedia romántica que la había lanzado a la fama. En Aşk Taktikleri volvió a sus raíces cómicas, mostrando su talento para la comedia ligera y romántica. Can, por su parte, se aventuró en proyectos internacionales, participando en la serie italiana Sandokan, y en otras producciones. Su decisión de trabajar en proyectos fuera de Turquía demostró su ambición y su deseo de expandir su carrera a nivel global. Su participación en Sandokan, un clásico de la literatura y la televisión italiana, fue un gran paso en su carrera y le permitió llegar a una audiencia aún más amplia. Sin embargo, a pesar de sus caminos separados, el recuerdo de su romance en Erkenci siguió muy presente en la memoria de los fans. Y como es natural, comenzaron a surgir rumores y especulaciones sobre un posible reencuentro. ¿Volverían a trabajar juntos? ¿Revivirían la magia que los hizo tan especiales? La nostalgia por Erkenci es palpable en las redes sociales, donde los fans siguen compartiendo clips de la serie, recordando sus momentos favoritos y expresando su deseo de ver a Demet y Can juntos de nuevo. Y aquí es donde entramos en el corazón de nuestro vídeo. Los rumores sobre un posible reencuentro entre Demet y Can están más fuertes que nunca.
En las últimas semanas han circulado diversas noticias y comentarios en redes sociales que apuntan a esta posibilidad. Algunos medios de comunicación turcos han informado sobre supuestas conversaciones entre los representantes de ambos actores y diversas productoras para llevar a cabo un nuevo proyecto juntos. Se habla de una nueva serie, una película, incluso una obra de teatro. Las posibilidades son infinitas. Los rumores han ido creciendo en intensidad, con diferentes fuentes afirmando tener información privilegiada sobre las negociaciones. Algunos incluso han especulado sobre el argumento de la posible nueva serie, describiéndola como una comedia romántica con toques de drama que exploraría temas como la madurez, el crecimiento personal y la superación de obstáculos. Por supuesto, hasta el momento, no hay nada confirmado. Ni Demet ni Can han hecho declaraciones oficiales al respecto. Su silencio ha alimentado aún más las especulaciones, dejando a los fans en un estado de constante anticipación. Sus representantes tampoco han emitido comunicados oficiales, manteniendo el misterio y contribuyendo al frenesí mediático. Pero el simple hecho de que se esté hablando del tema ya es suficiente para generar una gran expectación entre los fans. La sola idea de ver a Demet y Can juntos de nuevo ha desatado una ola de entusiasmo en las redes sociales, donde los fans han creado hashtags, organizado campañas de apoyo y compartido montajes y fanart celebrando la posible reunión. ¿Qué hace que este posible reencuentro sea tan emocionante? Creo que son varios factores. En primer lugar, como ya mencioné, la química entre Demet y Can es innegable. Verlos juntos en pantalla es un auténtico deleite. Su conexión es palpable y su capacidad para transmitir emociones es lo que los ha convertido en una de las parejas más queridas de la televisión turca. En segundo lugar, la nostalgia juega un papel importante. Erkenci marcó una época y dejó una huella imborrable en el corazón de muchos espectadores. La idea de volver a verlos juntos evoca recuerdos felices y emociones intensas. Para muchos fans, Erkenci fue mucho más que una simple serie de televisión, fue una fuente de alegría, inspiración y esperanza. La serie les permitió conectar con personajes entrañables, vivir emociones intensas y soñar con un amor verdadero. Pero además de la química y la nostalgia, creo que también hay un interés genuino por verlos evolucionar como actores. Ambos han crecido mucho desde Erkenci y han demostrado su talento en diferentes proyectos. Sería fascinante ver cómo abordan un nuevo papel juntos, aportando su madurez y experiencia. Demet ha demostrado su versatilidad en roles dramáticos, mientras que Can ha explorado proyectos internacionales, lo que les ha permitido ampliar su registro actoral. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que un reencuentro entre Demet y Can sería un auténtico bombazo mediático. La noticia daría la vuelta al mundo y generaría una gran expectación entre el público. Esto sin duda beneficiaría enormemente al proyecto en cuestión. Las productoras son conscientes del potencial mediático de la pareja y del impacto que su reunión podría tener en la promoción y el éxito del nuevo proyecto. Pero, ¿cuáles son las posibilidades reales de que este reencuentro se concrete? Es difícil decirlo con certeza. Como ya he mencionado, no hay nada confirmado oficialmente. Sin embargo, el hecho de que se esté hablando del tema y de que haya supuestas conversaciones en curso, indica que existe un interés real por parte de ambas partes. Además, hay que tener en cuenta que tanto Demet como Can son conscientes del impacto que tendría un reencuentro en sus carreras. Ambos son actores inteligentes y saben que este tipo de proyecto podría catapultarlos aún más a la fama. Su reunión podría abrirles puertas a nuevos mercados y consolidar su posición como estrellas internacionales. Por supuesto, también existen algunos obstáculos que podrían dificultar el reencuentro. Uno de ellos es la disponibilidad de ambos actores. Demet y Can tienen agendas muy apretadas y es posible que les resulte difícil encontrar tiempo para trabajar juntos en un nuevo proyecto. Sus compromisos profesionales y sus proyectos personales podrían dificultar la coordinación de sus agendas. Otro obstáculo podría ser la elección del proyecto adecuado. Tanto Demet como Can son actores muy selectivos y es probable que quieran asegurarse de que el proyecto que elijan sea de alta calidad y que les permita mostrar su talento al máximo. Ambos buscarán un proyecto que les permita crecer como actores y que les ofrezca la oportunidad de explorar nuevos roles y desafíos. Pero a pesar de estos posibles obstáculos, creo que las posibilidades de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos son bastante altas. El interés existe, el potencial es enorme y la química entre ellos es innegable.
La presión de los fans y el potencial éxito mediático del proyecto podrían ser factores decisivos para que ambos actores decidan dar el paso y volver a unirse en la pantalla. Así que, mis amores, solo nos queda esperar y ver qué sucede. Estaré atenta a cualquier novedad y les mantendré informados de todo. Crucemos los dedos para que este sueño se haga realidad. Imaginen las entrevistas, las alfombras rojas, los vídeos detrás de cámaras. Sería un auténtico espectáculo. La promoción del proyecto sería un evento mediático de gran magnitud, con entrevistas exclusivas, sesiones de fotos y apariciones públicas que generarían una enorme expectación entre los fans. Y hablando de espectáculo, quiero recordarles que este canal está dedicado a compartir con ustedes todo lo que me apasiona, el mundo del entretenimiento, las series turcas, el cine, la moda, los viajes. Y mucho, mucho más. Así que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. En resumen, hoy hemos hablado sobre la posibilidad de un reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los actores turcos más populares del momento. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y los factores que podrían hacer que este sueño se haga realidad. Aunque no hay nada confirmado oficialmente, el interés existe y las posibilidades son altas. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión. ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría verlos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber si prefieren una comedia romántica al estilo Erkenci o si les gustaría verlos en un drama más serio y profundo. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, nunca dejen de soñar con el regreso de Demet y Can.